Carta a los Filipenses, capítulo 2. Filipenses, capítulo 2. Vamos a leer los versículos del 5 al 11 en la carta del apóstol Pablo a la iglesia en Filipos, capítulo 2, versículos del 5 hasta el 11. Este es el sermón número 9 de una serie que se llama Gozaos en el Señor. Esto dice la palabra de Dios. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Que el Señor añada bendición a esta lectura de su palabra. Confiemos que Él nos ha de iluminar para entender. Amados hermanos y amigos, vivimos en un mundo muy lleno de confusión. Y esta época de Navidad hace que se vea más claramente cuánta confusión hay en el mundo. La misma celebración de Navidad es una gran confusión. Por ejemplo, tenemos grupos en los Estados Unidos y en otras partes opuestos a que se mencione nada religioso en época de llamada de Navidad. Pero por otro lado, hay quienes detestan la Navidad por el materialismo en el que se ha caído. Nosotros debemos entender cuál es la situación, por qué tanta confusión. Miren, hay algo cierto. Al mundo no le molesta Cristo mientras lo acomoden a lo que ellos piensan que es Cristo, pero en cuanto usted les hable del Cristo de la Biblia, de del que leímos ahora, ese lo van a rechazar. Les voy a dar un ejemplo con respecto a esto de la Navidad. Escuché a un pastor que se llama Buddy Bocham diciendo este dato que se puede verificar. Ustedes saben lo que son los récord Guinness. Hay una calificación sobre cosas que nadie ha hecho, lo más grande de tal cosa, lo más importante de aquello y otro. Y hay un premio Guinness al árbol de Navidad más majestuoso y grande que se ha hecho. Hay un récord Guinness de eso. Qué lindo debe haber sido. Pero ¿saben dónde está o dónde estaba ese árbol que ganó el récord Guinness? En los Emiratos Árabes, en un país musulmán, en un mall de Abu Dhabi o de Dubái, no recuerdo, de alguno de esos Emiratos, pero en un mall, el más impresionante árbol. ¿Qué es lo que quiero decir? El Islam es completamente contrario al cristianismo y ellos no reconocen a Jesucristo para nada como el Hijo eterno de Dios. Pero a ellos eso no les importa. La parte otra, la parte de comercialización, eso está bien. Pero que les llegue usted a decir, ese que celebramos en Navidad es el Hijo eterno de Dios que vino desde el cielo, único camino a Dios, y que no hay otra manera de llegar a Dios sino por Él, ese Cristo es detestado. Y nosotros entonces tenemos que hacer
reconocer que hay confusión. Miren, supongamos que usted viene de otro planeta, por decir, es una manera de decirlo. Y usted ve lo que pasa en Navidad, dice, qué raro, adornos y todo, pero ¿qué será lo que están celebrando? Y de verdad muchos de nuestros adornos no dicen gran cosa. Los adornos no tienen nada de malo, de paso, en mi opinión, eso es cuestión personal, si alguien usa adornos o no. Pero quiero decir, reflejan algo están celebrando, podrían decir. O pensemos en los niños, algo celebran, pero ¿qué será? ¿Qué será cuando lo que veo es duendes y renos y un señor con barba? ¿Qué es lo que estarán celebrando? Seamos cuidadosos de no contribuir a la confusión y entonces nosotros enseñar a nuestros hijos desde pequeños qué celebramos en Navidad, esto que acabamos de cantar. El Hijo de Dios vino al mundo a salvar pecadores, pero hay mucha ignorancia y la gente prefiere quedarse ignorante. Por ejemplo, les pregunto, ¿saben cuándo y quién inició la celebración de Navidad? Eso tiene una fecha y una persona. Un hombre llamado Sextus Julius Africanus fue el primero que propuso el 25 de diciembre como fecha en el año 222. Y hay registro de celebración de la Navidad desde el año 336. Pero no era algo nunca todavía obligado de los cristianos que lo celebraran, pero se dice, ya hay registros de que había cristianos que lo celebraban. La celebración realmente fue hasta como hace 1000 años que empezó a hacerse de una manera como litúrgica en las iglesias de aquel momento. ¿Qué sabemos? ¿Qué saben nuestros niños del que se llama Santa Claus? Hay una cierta leyenda con respecto a un hombre llamado Nicolás, que era obispo en Mira. Todo eso, ¿por qué se los estoy diciendo? Porque nosotros debemos estar bien informados. Nosotros no hacemos las cosas simplemente porque nos gustan o no nos gusta. Debemos entender el porqué de lo que hacemos. Y no puede ser que nosotros cristianos celebremos esta festividad como cualquiera otro la celebra, porque eso sí que sería pecado. ¿Qué es lo que quiero decir? La Biblia dice, lo que no proviene de fe es pecado. Y el mundo celebra esta fiesta sin creer en Jesús. Por tanto, para ellos les es pecado. Pero si usted tiene fe en el Hijo de Dios y celebra con fe en Jesucristo, no será pecado para usted. Otros han dicho que es una festividad pagana. No creo que lo sea, pero sí que se ha contaminado. Algo que quisiera, esto es solo la introducción, que quisiera dejar en claro es que Dios en ninguna parte de la Biblia nos manda ni a celebrar el nacimiento de Cristo ni propone una fecha. Sin embargo, debemos entonces respetar a hermanos que decidan no celebrar. Sin embargo, para los que sí celebramos, yo quisiera que entendamos muy bien qué estamos celebrando. Y en la providencia de Dios, ustedes saben cómo vamos en orden en la Escritura. No fue planeado así. Hoy correspondía este fragmento de la Sagrada Escritura. Y tenemos que entender qué estamos celebrando. Lo primero que tenemos que tener bien claro es quién fue el que vino. ¿Quién es ese Jesús? ¿Quién es Jesucristo? Debemos tener bien claro lo que la Biblia enseña sobre la preexistencia gloriosa de Cristo y su encarnación. Llamamos encarnación cuando Él entra por el poder del Espíritu Santo en el vientre de una virgen, de María. La Biblia nos dice en el Evangelio de Juan, capítulo 1, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Es decir, nos dice que el Verbo de Dios, el Hijo de Dios, compartía la misma esencia de Dios. Ahora, el mismo Jesucristo, en su oración que hace en el capítulo 17 de Juan,
nos enseña algo maravilloso con respecto a Él mismo. Él orando al Padre dice lo siguiente en Juan 17:5. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Prestemos atención a esa oración. Jesús dice que antes que existiera el universo, Él estaba con el Padre y disfrutaba de una cierta gloria, la cual, según leímos aquí en Filipenses, Él dejó. Él abandonó esa gloria magnífica y vino a este mundo. Eso es lo que llamamos la humillación de Cristo. Y ahora Él sabía, y el Padre le promete que Él iba a volver a estar con Él, pero Él se lo pide. Glorifícame tú al lado tuyo. Debemos tener esto bien claro. La Biblia lo reconoce, los ángeles lo reconocieron. En la carta a los Hebreos, en el capítulo 1, en el versículo 6, dice así, Hebreos 1:6. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, a Jesucristo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Recordemos que la palabra primogénito no significa primero, significa heredero. Claro, en la cultura antigua el heredero era el primero, aunque no siempre. Tenemos, por ejemplo, a Jacob siendo primogénito, aunque nació primero Esaú, etc. Pero aquí dice, introduce al heredero de todo, a su Hijo eterno en el mundo y le manda a los ángeles de Dios que lo adoren a Él, lo cual está probando su divinidad. No podemos adorar a nadie que no sea Dios. Y esto es bien serio, por favor presten atención a esto, no es cualquier otra cosa. Si usted adora a alguien que no es Dios, usted es idólatra y estará en el lago de fuego. La Biblia dice así, los idólatras estarán en el lago que arde con fuego y azufre. Pero nosotros adoramos al Hijo de Dios, que es no solo el Hijo de Dios, sino Dios mismo, y entonces no somos idólatras. Pero dice aquí, adórenle todos los ángeles de Dios. Y Lucas 12:13, cuando relata que aquel ángel se le apareció a los pastores, dice, y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios. Esto corresponde a lo que dice Hebreos 1:6. ¿Qué venían esos ángeles a adorar y a alabar? El nacimiento de Jesucristo. Es muy importante que tengamos esto en mente. Nadie debe ser adorado. Cuando leemos en el Apocalipsis que en 2 ocasiones el apóstol Juan estuvo a punto de postrarse ante un ángel, el ángel le dijo, no, adora a Dios. Ningún ser creado es digno de adoración, solo el Dios verdadero. Y Dios nos manda entonces a adorarlo. Pero bueno, ese que estaba con el Padre en gloria perfecta, viene a este mundo. Si ustedes prestan atención, hay una palabra que se usa aquí bien importante. Dice, el cual, dice, estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo. Versículo 8. Y eso es algo que deseo que le pongamos mucha atención. La humanidad de Cristo fue una condición. Él asumió la naturaleza humana y fue una condición. Tal vez nos ayuda a entender esto. Lo que yo quiero explicarles es que Él es el mismo, ese que estaba en los cielos, en la eternidad junto con el Padre, es el mismo que vino y cuando estaba aquí era el mismo, no era alguien más, era la misma persona. Ustedes serán siempre ustedes. Lo que pase en la eternidad serán siempre ustedes. Nada más que diferente, pero siempre ustedes, en una condición diferente. Nosotros debemos entender eso. Un día tendremos una condición de glorificación en la cual estaremos los cristianos verdaderos en la eternidad con Dios, gozándonos con Él, incapaces de pecar, glorificados. Esa va a ser una condición futura, pero somos la misma persona, nada más que ya no en la condición que vivimos ahora, sino en otra condición, pero no seremos otra persona, seremos
la misma persona en otra condición. Eso es lo que quiero darles a entender con Cristo estando en otra condición. El Hijo eterno de Dios viene al mundo y sigue siendo el Hijo eterno de Dios, pero en una condición de humanidad. Es un hecho entonces que Cristo se despojó. Él se despojó de su gloria y experimentó todas las limitaciones que un ser humano tiene. Tuvo que crecer poco a poco, como cualquier otro niño. Tuvo que aprender como un niño, como un joven. Tuvo que obedecer. Tuvo necesidades y tuvo sufrimientos verdaderos. Esa es la humillación de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Todo lo que Él experimentó no era una apariencia. Él verdaderamente supo lo que era tener hambre, sed, estar angustiado en medio de amenazas. Todas las emociones humanas, pero no pecaminosas. Nunca quebrantó la ley de Dios. Eso es lo que celebramos en Navidad, que el Hijo eterno de Dios se hizo como nosotros. Pero no fue que llegó así, de pronto. Aquí estoy. Él pasó por todo lo que el ser humano pasa desde la concepción, esperar en el vientre de aquella virgen hasta nacer y pasar por todo lo que un niño pasa, adolescente, joven y adulto. Esa es la humillación de Cristo, no de apariencia, sino verdadera, hasta la muerte. Pero no cualquier muerte, sino que ahí dice muerte de cruz. ¿Por qué será necesario que Él le diga que fue esa muerte específica? Porque la Sagrada Escritura nos dice claramente, maldito aquel que es colgado en un madero. Y en la muerte de Jesucristo en cruz, Él está recibiendo toda la maldición que nosotros pecadores merecíamos. La lleva Él ahí, como dice la Sagrada Escritura en la carta a los Corintios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. En aquella cruz está el Hijo de Dios en nuestro lugar. Ahora, mientras Él estuvo en este mundo, hubo hubo momentos especiales en los que hubo como vislumbres de su gloria. Por lo cual entonces nosotros entendamos, Él se hizo hombre, pero no dejó de ser quien era. ¿Entienden? Eso es muy importante. Lucas 8:25 dice, y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros, ¿quién es este que aún los vientos y las aguas manda y le obedecen? Y ahí vemos las dos partes, las dos naturalezas de Cristo. Estaba tan cansado que se durmió en la barca. Dios no se duerme, pero Él en su humanidad se durmió cansado. Pero cuando se levanta, ¿qué se ve ahí? Que con solo sus palabras logra que una tempestad se calme. Por supuesto, su divinidad. Y ellos dicen, ¿y quién es este? ¿Se ha preguntado usted quién es este? ¿Quién es verdaderamente Jesucristo? También Él perdonó pecados y dice, y estaban juntamente, leo Lucas 7:49, dice, y estaban juntamente sentados a la mesa, los que estaban ahí, dice, comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Jesucristo con la autoridad divina lo hizo y la gente se preguntaba, ¿quién es este? ¿De qué responda usted? Depende de su salvación. Si usted no responde como Dios quiere que responda, usted se perderá. Otro destello de su gloria fue mostrado en el monte cuando se transfiguró, como cuando el Padre le dio honra y gloria, como dice en 1 de Pedro 1:17, pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Pero se registra en Mateo 17:2, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz.
momentos específicos en los cuales Él le concedió a algunos ver un poco de su gloria. De este Cristo maravilloso, dice la Biblia, que en su humanidad tenía Él unos más cercanos entre los dos, Pedro, Jacobo y Juan. Pero Juan era el menor. Y Juan era tan cercano a Jesús que dice la Sagrada Escritura que en la última cena él estaba arrecostado a Jesús. ¿Qué clase de confianza es esta? ¿A quién se le recuesta a usted así? Tiene que tenerle mucha confianza y mucho amor. Y la otra persona a usted para que lo deje, ¿verdad? Pero ese mismo que se recostó a Jesucristo en la última cena, leemos que en Apocalipsis 1 describe algo muy diferente de Cristo. Y dice así: y en medio de los 7 candeleros, este es el mismo Juan que se recostó a Jesús hablando. Y en medio de los 7 candeleros vi a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos, como blanca lana, como nieve. Sus ojos como llama de fuego y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno. Y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda de 2 filos. Y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Versículo 17. Oigan a este, cercano a Jesús. Y cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último. Ese mismo Jesús que se humilló, que vino a este mundo, que trataron como quisieron tratarlo, escupido, golpeado, apaleado, latigado, con corona de espinas en su cabeza, crucificado, ese mismo que fue sepultado, resucitó y ascendió al cielo, y ahora está en la gloria con su Padre. Y a ese, si nosotros lo viéramos así en nuestra humanidad, caemos como muertos. Pero nuestra idea de Cristo es muy mundana. Es ese Cristo de los centros comerciales. Nosotros tenemos, claro que sí, el derecho de gozarnos en que el Hijo de Dios vino al mundo, pero con fe. ¿Quién fue el que vino? ¿Y por qué vino? A salvarme a mí, que si no hubiera venido Él, yo voy a la condenación. Y reconocido a la diestra del Padre como su Hijo eterno, cumple la profecía que se dice en Isaías 45:23, cuando dice el profeta Isaías 45:23: por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia y no será revocada. Es Dios hablando, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. ¿Pueden ver que se parece a lo que dice aquí? Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Esto lo enfatiza una vez más el apóstol Pablo en Romanos 14:11, cuando dice: porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Toda lengua confesará a Dios. Cuando nosotros confesamos Jesucristo es el Señor, estamos confesando su divinidad. Porque el único que merece ese título, Señor, es Dios. En el Antiguo Testamento dice Jehová el Señor. La palabra hebrea es Adonai. Jehová Adonai.
Pero esa palabra hebrea es traducida al griego Kyrios, el Señor. Y ese título es el que tiene nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo. ¿Qué quiere decir hasta lo sumo? Por encima de Él no puede haber nada. Él es lo más alto que hay. Hasta lo sumo. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Quiénes somos entonces nosotros, los cristianos? ¿Entendemos quiénes somos? Somos los que doblan la rodilla ante el Cristo de Dios en esta vida. Porque un día todos la van a doblar. En aquel día todos los ateos, los de cualquier religión, los herejes, los que sea, los demonios mismos doblarán, se postrarán, reconocerán al único que es Señor de señores y Rey de reyes, a Jesucristo. Un día todos. En el cielo los ángeles, los arcángeles, los serafines, los querubines, todos se doblarán ante el Cordero de Dios. Pero los cristianos lo hacen en esta vida. Esa es la gran diferencia. Y una vez que los cristianos son cristianos porque han hecho eso, esa postración ante el Hijo de Dios, reconociendo que no hay otro camino de salvación, solo Él, ahora somos llamados a imitar al Hijo de Dios, Jesucristo. Por eso el texto dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo, el cual siendo en forma de Dios, yo espero que ahora en esta lectura habrá más entendimiento con lo que hemos hablado. ¿Qué hubo en Cristo que no se aferró? A pesar de que, dicen, no era similar a Dios ni parecido a Dios, no, igual. Y no se aferró. Se despojó de su gloria, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. ¿Y en qué es que no era semejante? En nuestro pecado. Pero así como Cristo prefirió humillarse por lo que esa humillación iba a producir, nosotros también debemos decir, estemos dispuestos a humillarnos, porque eso va a tener fruto para la gloria de Dios. Recuerden que aquí dice que Dios recibe la gloria por medio de su Hijo Jesucristo. Dice, toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Amados hermanos y amigos, el tiempo de nuestra exaltación no ha llegado. Nosotros pecamos exaltándonos a nosotros mismos y creyéndonos lo que no somos, pero el tiempo de nuestra exaltación no ha llegado. Dios nos pide ser humildes como nuestro Salvador Jesucristo fue humilde. La Biblia dice que Él se hizo como nosotros para llevarnos a Dios, para servirnos. Esa es la verdadera humildad. Y solo el Espíritu Santo, de verdad, mis hermanos, nos puede ayudar a ser como Cristo, a estar dispuestos a rebajarnos. Recuerdan que les decía hoy hace 8 que esa palabra humilde o humildad viene de humus, y que humus es la tierra, es reconozca, yo estoy al nivel de la tierra. A veces andamos creyéndonos lo que no somos. Entre los mismos discípulos del Señor le pasó eso, ¿verdad? Y Él les dice, en Mateo 20, 25, 26, entonces Jesús llamándolos dijo, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Mas entre vosotros no será así, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Solo el Espíritu Santo puede de verdad hacernos ver a nosotros que esto es algo que lleva gloria a Dios. Sea humilde, mi hermano, sea humilde, mi hermana, pida perdón cuando tiene que pedir perdón. Hermano, también. Pase por alto las ofensas. Si nosotros aprendemos a funcionar así, seremos una iglesia
conformada a la imagen de Cristo, sirviéndonos unos a otros. Recordemos esa escena de que Jesucristo va a lavarle los pies a sus discípulos. Toma la toalla. Recuerden que, ¿por qué es que era necesario eso de lavarse los pies? Porque los pies estaban sucios, polvorientos. Ellos usaban sandalias y no eran calles pavimentadas. Y Pedro mismo, el apóstol Pedro, ve que eso como que no cuadra. ¿Cómo mi Señor, mi Salvador, mi Maestro me va a lavar los pies? Y él dice, no me lavarás jamás. La respuesta de Jesús es, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Tenemos que responder como Él. Bueno, si eso es así, entonces no solo los pies, sino las manos y la cabeza. Pero Jesús le aclara que era lo necesario. Y después dice, lo que yo he hecho, háganlo ustedes también. Y a veces las personas vamos a esos extremos. Hay iglesias que practican el lavamiento de pies literal. Pero ¿sabe que hasta eso se puede hacer sin humildad? Así es nuestro corazón. Hacemos una ceremonia de lavamiento de pies y lavé, pero para que vieran que yo lavé. No es que realmente era humilde, ni quería ayudarle a limpiarse a su hermano su suciedad. Tenemos que lavarnos los pies unos a otros, tenemos que ser humildes. ¿Cómo? Haya en vosotros ese mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, siendo el Hijo de Dios, en el mismo rango del Padre Dios, no se aferra, viene, sirve, pero después fue exaltado. Hermanos, sigamos fieles, seamos humildes, perdonemos, pasemos por alto la ofensa. Si algo es estorbo en la iglesia para avanzar, es los problemas entre los hermanos. Pero si somos perdonadores, amorosos, solidarios, comprensivos, tolerantes, podremos seguir adelante sirviendo y mayores cosas veremos. Un día vendrá el día de nuestra exaltación, pero todavía no es. Oremos. Dios bendito, te damos gracias porque nos concediste meditar en tu santa palabra esta mañana. Nos presentamos ante ti para rogarte que nos perdones nuestro orgullo, que tu Santo Espíritu, pedimos, nos haga entender la maravilla del Salvador que tú nos diste, que no fue un ángel, que no fue simplemente un ser humano, sino tu Hijo eterno Jesucristo, que vino a este mundo y experimentó lo que es en carne propia ser un ser humano. Sin embargo, venció a Satanás, venció el pecado y venció la muerte. Y hoy Él está exaltado a tu diestra, oh Dios, y es en el nombre de tu Hijo que pedimos, bendícenos, de manera que no olvidemos esta enseñanza y que aprendamos a vivir humildemente, sirviéndonos unos a otros. Esto para la gloria tuya y para el beneficio de tu reino. En el nombre de Jesús. Amén.